Cada día, ella visitaba el camposanto para llevar flores frescas a la lápida de su amado esposo. Pero esa tarde, una niña de mirada anciana y ropas harapientas se acercó a su lado, y señalando un punto detrás de ella, murmuró: «Él quiere decirte algo». Al volverse, el aire escapó de sus pulmones al distinguir entre las sombras la silueta que creía perdida para siempre. Sin embargo, la conmoción de verlo palideció ante el escalofrío de sus palabras. «No fue un accidente, y quien tramó mi muerte, ahora me ha robado el lugar junto a nuestra hija». El cielo sobre el cementerio de Santa Inés era del color de un plomo viejo y cansado. Un techo infinito y bajo, que parecía aplastar las almas en lugar de elevarlas. El aire, frío y húmedo, olía a tierra mojada, a ciprés llorón y a la tristeza densa que exudaban las lápidas de mármol y granito. Cada susurro del viento entre las ramas de los árboles era un lamento, un eco de las miles de despedidas que aquel lugar había presenciado. En medio de ese silencio roto solo por el crujir de la gravilla bajo los pies de algún visitante ocasional, una figura de negro se fundía con la penumbra. Era Elena, arrodillada frente a una tumba aún fresca, cuya tierra parecía no querer echar raíces. Su espalda se curvaba bajo el peso de un dolor que no cedía. La lápida, simple y pulida, rezaba: «Marcos Valente, amado esposo y padre, 19782023». 3 meses, solo 3 meses desde que su mundo se había hecho añicos sobre el asfalto mojado de la carretera. Sus dedos, enfundados en guantes negros de lana pero aún así helados, acariciaban la fotografía incrustada en la piedra. La imagen mostraba a Marcos, sonriendo con esos ojos castaños que siempre parecían estar a punto de gastarle una broma. Elena podía casi oír su risa, un sonido cálido que chocaba brutalmente con el frío que la rodeaba. Un sollozo se le escapó, un sonido ronco y desgarrado que le quemó la garganta. Apoyó la frente contra la fría superficie del mármol, sintiendo el vértigo de la ausencia. «¿Por qué, Marcos?», murmuró, su voz quebrada por las lágrimas. «¿Por qué tuviste que irte? No sé cómo hacer esto sin ti, no sé cómo respirar». Las lágrimas caían sobre la tierra oscura, pequeñas manchas de dolor que la tierra ávida absorbía al instante. Todo en ella era frialdad. El mármol bajo su piel, el viento que le cortaba las mejillas, el vacío en su pecho que nada parecía poder calentar. Ni siquiera el recuerdo de su hija, Sofía, de apenas 7 años, esperándola en casa con su niñera, lograba penetrar el glaciar que la envolvía. Solo existía este agujero negro de dolor, esta losa que la inmovilizaba. Y entonces, un sonido diferente. No era el viento, ni el lejano rumor de la ciudad. Era una respiración leve, casi imperceptible. Un pequeño pie arrastrando los restos de gravilla. Elena, sumergida en su abismo, lo ignoró. Probablemente era otro doliente, otra alma perdida en el laberinto de la pena. El sonido se acercó, deteniéndose a unos metros detrás de ella. Se hizo el silencio de nuevo, solo roto por sus propios hipos contenidos. Pero la presencia persistía. Se podía sentir una pequeña sombra en el borde de su conciencia. Elena apretó los ojos con más fuerza, deseando que se fuera, deseando que la dejaran sola con su marido, con su dolor. El mundo exterior era una intrusión, una impertinencia. Fue entonces cuando una voz habló, una voz menuda, rasposa por la intemperie o la falta de uso. Ulia Milovida, por jalvida cristalina que cortó el aire gélido como un cuchillo. Él dice que no fue tu culpa. Las palabras flotaron en el aire, extrañas, imposibles. Elena se quedó paralizada. La respiración se le cortó. ¿Había imaginado eso? ¿Era su mente, agotada y doliente, jugándole una cruel broma? Permaneció inmóvil, esperando a que la ilusión se disipara. La voz volvió a sonar, más firme esta vez, cargada de una seriedad infantil que resultaba inquietante. Y que tienes que seguir tu vida, y que cuides de Sofía. Sofía, el nombre de su hija, pronunciado por esa voz desconocida, la electrizó. Nadie aquí sabía el nombre de su hija, nadie. Se irguió lentamente, los músculos de su espalda protestando por el frío y la tensión. Con un movimiento tembloroso, se secó las lágrimas con el dorso del guante y se volvió.
y allí estaba la dueña de la voz. Detrás de ella, a escasos 3 pasos, una niña pequeña observaba con una intensidad desconcertante. Tendría unos 8, quizás 9 años, aunque la suciedad y la evidente desnutrición podían hacerla parecer más pequeña. Su piel era morena, tostada por el sol y la vida en la calle, y su cabello negro, enmarañado y opaco, estaba recogido en unas trenzas desiguales y descuidadas que escapaban en mechones rebeldes. Llevaba una camiseta demasiado grande y sucia, con los restos de un dibujo animado irreconocible, y unos pantalones vaqueros rotos y cortos que dejaban ver sus delgadas piernas, cubiertas de moretones y rasguños. Estaba descalza. Sus pies pequeños y negros de tierra se aferraban al suelo frío con una naturalidad sobrecogedora. Pero lo que más impactó a Elena fueron sus ojos, grandes, de un color avellana tan claro que casi parecían dorados contra su piel oscura. Eran ojos que habían visto demasiado para una niña de su edad. No había rastro de timidez o juego en ellos, solo una serena y antigua lucidez. ¿Qué has dicho?, logró articular Elena, su voz un hilillo de aire. La niña no se inmutó, no parecía tener miedo ni vergüenza, solo mantenía esa mirada fija penetrante. El señor, el de la foto, dijo, señalando con un dedo igualmente sucio la lápida de Marcos, me pidió que te lo dijera, que no fue culpa tuya, que dejes de llorar y que cuides de la niña pequeña, de Sofía. Elena sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Una oleada de frío, más intensa que el del viento, le recorrió la columna vertebral. Esto no era normal, esto era una locura. ¿Una niña de la calle, hablando en nombre de su marido muerto? La rabia, un sentimiento que no había permitido florecer en 3 meses, brotó de repente mezclada con el desconcierto y el dolor. ¿Quién eres?, preguntó, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te mandó a decirme eso? La niña parpadeó lentamente, como si procesara las preguntas. Negó con la cabeza con una calma exasperante. Nadie me manda. Él está aquí, a tu lado. Te está acariciando el pelo, pero tú no lo sientes. Otra punzada de horror, dulce y terrible, atravesó a Elena. Marcos siempre le acariciaba el pelo cuando estaba triste. Era su gesto, íntimo, único. ¿Cómo podía saberlo esta criatura? Se llevó una mano instintivamente a la nuca, donde solía sentir su tacto. Solo encontró el frío. Eso no es posible, susurró, más para sí misma que para la niña. Estás mintiendo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Extendió una mano temblorosa hacia su bolso, pero la niña volvió a negar con la cabeza. No había avaricia en sus ojos, ni siquiera interés, solo la paciencia de quien debe cumplir una misión. No quiero dinero. Él quiere que sepas lo del accidente, que no fue como crees. El accidente, repitió Elena, y de pronto el mundo se redujo a esa niña sucia, a esa tumba y a la neblina gris que los envolvía. El ruido de la ciudad desapareció. Solo quedaba el latido furioso de su corazón en sus oídos. ¿Qué sabes tú del accidente? La niña frunció el ceño, como si escuchara una voz que Elena no podía oír. Sus ojos se perdieron un momento en el vacío, más allá de Elena. Fue rápido, murmuró la niña, y su voz adoptó un tono extraño. No del todo suyo, no dolió. El cristal sonó como campanas rotas. Elena jadeó. Esa era la imagen que la atormentaba por las noches. El sonido del cristal estallando, una melodía aguda y mortal. Los informes policiales lo mencionaban de pasada. No era un detalle público. ¿Quién te dijo eso?, insistió, su voz ahora un grito ahogado por la incredulidad. Él, repitió la niña, simple, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Dice que no vio venir el otro coche, que salió de la nada, de la oscuridad. Elena se estremeció. Así había sido. Un adelantamiento en una curva cerrada de noche y con lluvia. El otro conductor, un hombre que también pereció en el siniestro, había invadido su carril. Un accidente trágico tristemente común. Una fatalidad. Eso le habían dicho a ella. Eso había intentado creer. Aunque la culpa, irracional y corrosiva, la carcomía por dentro. ¿Y si le hubiera pedido que no saliera? ¿Y si le hubiera dicho que esperara a que amainara la tormenta? Fue un accidente, dijo Elena, más para convencerse a sí misma. Un accidente terrible. La niña guardó silencio por un momento.
Sus grandes ojos no se apartaban de Elena, y en ellos parecía librarse una batalla interna. Tragó saliva con dificultad, y cuando volvió a hablar, su voz era aún más baja, más grave, cargada de una solemnidad que heló la sangre en las venas de Elena. «No», dijo la niña, y la palabra cayó como una losa. «No solo fue un accidente». El aire se espesó. Elena sintió que el corazón se le detenía. El frío que la rodeaba se volvió absoluto, penetrante. ¿Qué quieres decir?», logró balbucear, acercándose un paso a la niña, que no retrocedió. La pequeña entrecerró los ojos, concentrada. Parecía estar traduciendo palabras que solo ella podía escuchar. «Él dice que había alguien detrás de todo, alguien que sabía, alguien que quiso que pasara». Las palabras resonaron en el silencio del cementerio, absurdas, monstruosas. Elena negó con fuerza, una náusea súbita revolviéndole el estómago. «Eso es imposible, estás diciendo tonterías. Fue un accidente», gritó, pero su voz carecía de convicción. Solo había un miedo creciente, primitivo. La niña, impasible ante su arrebato, continuó. Su mirada se volvió más intensa, más urgente. «Él repite un nombre, una y otra vez. No entiende por qué. Está confundido, triste». «¿Un nombre?», preguntó Elena. Y su voz era ahora apenas un susurro. Cada fibra de su ser se rebelaba contra lo que estaba a punto de escuchar. Pero una parte de ella, la parte que había sentido el vacío inexplicable más allá del dolor, la obligaba a preguntar: «¿Qué nombre?». La niña abrió la boca. Un segundo de silencio eterno, en el que el mundo contuvo la respiración. Los pájaros en los cipreses enmudecieron. El viento se detuvo. Y entonces, la niña pronunció 2 sílabas. Un nombre que le era tan familiar como el suyo propio. Un nombre asociado a la familia, a la confianza, a los domingos por la tarde y las risas compartidas. «Claudia», dijo la voz rasposa de la niña, clara como el cristal a pesar de la suciedad que la rodeaba. Elena no lo podía creer. Claudia, su hermana menor, a quien había criado casi como una hija después de que sus padres murieran. Claudia, que había estado con ella en el hospital, que la había sostenido cuando llegó la noticia, que lloró con ella, que se mudó a su casa durante las primeras semanas para ayudarla con Sofía. Claudia, su roca. Una risa nerviosa, histérica, le brotó de los labios. «Claudia, mi hermana, estás loca. Es absurdo. ¿Por qué iba a...?» «No». Pero la niña no había terminado. Su rostro se ensombreció aún más, como si la presencia a su lado le transmitiera una angustia profunda. «Él dice que ese día, antes de salir, ella lo llamó. Le dijo que tenías un secreto, que ibas a dejarlo, que te habías visto con otro hombre». Él no quería creerlo, pero estaba furioso, confundido. Salió conduciendo como un loco para enfrentarte, para gritarte. Por eso no vio la curva, por eso no vio el otro coche. Cada palabra era un martillazo en el cráneo de Elena. El mundo perdió todo color, todo sonido. Solo existía la voz de la niña, tejiendo una historia tan retorcida, tan venenosa, que era imposible de concebir. Y sin embargo, encajaba con un detalle terrible, que siempre la había perturbado: la furia en el rostro de Marcos cuando se despidió esa noche. Una furia que no entendió entonces y que achacó al estrés del trabajo. Él nunca se iba sin darle un beso, pero esa noche lo hizo. Salió dando un portazo. «No», gimió Elena, cayendo de rodillas sobre la gravilla, la fuerza abandonando sus piernas. «No es verdad. Yo nunca. Claudia, nunca». Y entonces, la revelación final. La niña, con una compasión infinita y antigua en sus ojos de anciana, dio el último golpe. Y él dice que lo siente, que ahora ve claro, que ella le mintió, que todo fue una mentira, y que la niña hizo una pausa, y un escalofrío visible recorrió su pequeño cuerpo, y que ella lo sabía. Sabía que saldría así, sabía lo que podía pasar. La pieza final del rompecabezas encajó con un clic siniestro que resonó en cada rincón de la mente de Elena. La envidia profunda, enfermiza, que siempre había detectado en los ojos de Claudia hacia su matrimonio, hacia su estabilidad, hacia el amor de Marcos. Esos comentarios pasivo-agresivos, esos elogios que sonaban a reproche.
«Qué suerte tienes, Elena. Marcos es perfecto. A mí nunca me tocará un hombre así». El mundo, que ya era frío, se convirtió en hielo puro. Elena sintió como la piel se le erizaba, como el corazón se le encogía hasta convertirse en una piedra helada en el pecho. La frialdad del mármol, del viento, de la tierra, era nada comparada con el gélido horror que ahora la inundaba por dentro. No era solo dolor, era traición. Era la demolición absoluta de toda su realidad. Claudia susurró, y el nombre le sabía a veneno en la boca. Miró a la niña, a esa criatura sucia y misteriosa que había irrumpido en su vida para destrozarla, y al mismo tiempo, para comenzar a sanar la herida más profunda, la culpa. Marcos no la culpaba, la culpa era de otro. La traición venía de dentro. «¿Quién eres?», volvió a preguntar. Pero esta vez su voz era una súplica, un hilo de voz cargado de una necesidad desesperada de entender. La niña, por primera vez, pareció cansada. El esfuerzo de transmitir el mensaje la había dejado exhausta. Se encogió de hombros, una sombra de la vulnerabilidad infantil, asomando tras la fachada de mensajera. «Soy Nadia», dijo simplemente, «solo escucho». En ese momento de catarsis absoluta, de frío y calor chocando en su alma, un sonido las hizo girar a ambas hacia la entrada del cementerio. El crujir de gravilla bajo unas ruedas, un motor que se apagaba, un portazo familiar. Elena levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas de dolor y rabia, y vio una figura caminando hacia ellas con paso decidido. Una figura que llevaba un abrigo caro, que olía a su perfume favorito, que tenía una bandeja de plástico con 2 tazas de café humeante en las manos. Era Claudia, su hermana, con una sonrisa preocupada y dulce pintada en el rostro, la misma sonrisa que había consolado a Elena durante 3 meses. «Elena, Dios mío, te encontré», llamó su voz, melodiosa y llena de una falsa calidez que ahora sonaba como el chirrido de un metal sobre cristal para los oídos de Elena. «Sabía que estarías aquí. Hace mucho frío, querida. Te traje un café para que entres en calor». Cada palabra, cada sílaba, era una daga, perfectamente afilada que se clavaba en el corazón, ya destrozado de Elena. La normalidad de la escena, la domesticidad del gesto de traerle un café, chocaba de manera tan violenta con la revelación monstruosa que acababa de recibir, que le produjo una náusea física. El mundo se inclinó, y tuvo que apoyar una mano en la fría lápida de Marcos para no desplomarse. Claudia se acercó, sus tacones haciendo un ruido ridículamente mundano sobre la gravilla. Su sonrisa era un ejercicio magistral de preocupación fraterna. Pero por primera vez, Elena no vio el cariño, sino las costuras de la actuación. Vio la ligera tensión alrededor de sus labios, la sombra de cálculo en sus ojos, que barrieron rápidamente de arriba a abajo a la niña sucia que estaba a su lado, despreciándola sin una palabra, clasificándola como un obstáculo molesto en su bien ensayado papel de hermana consoladora. «¿Quién es esta?», preguntó Claudia, con un deje de disgusto apenas disimulado, como si hubiera encontrado un insecto sobre la tumba. «¿Todo bien, Elena? Esta niña te está molestando». Su instinto, su papel, era limpiar, poner orden, eliminar lo desagradable, eliminar la verdad. Elena no podía hablar. La traición le cerraba la garganta con un puño de hielo. Miraba a su hermana, a esa mujer a la que había amado y confiado toda su vida, y ya no veía a la niña a la que había enseñado a montar en bicicleta, sino a una extraña capaz de urdir una mentira tan vil que había enviado a un hombre bueno a su muerte y había condenado a su hermana a una pena infinita. Nadia, la niña, se había encogido. El aura de serena mensajera se desvaneció, reemplazada por el miedo instintivo de un animal callejero ante un depredador. Dio un pequeño paso atrás, escondiéndose instintivamente detrás del pliegue del abrigo negro de Elena, buscando protección en la misma mujer a la que acababa de sumir en el caos. El gesto, pequeño y vulnerable, rompió el hechizo de parálisis de Elena. La frialdad en su interior se agrietó, dejando salir una emoción primaria y ardiente. La necesidad feroz de proteger a esa niña que era de alguna manera inexplicable, el último vínculo con la verdad de Marcos, y con la suya propia. «No», logró decir Elena, y su voz sonó ronca, irreconocible, cargada de un veneno que nunca antes había dirigido a su hermana.
No me está molestando. Claudia se detuvo en seco. La sonrisa se congeló en sus labios. Sus ojos, de un azul claro que siempre le habían parecido honestos a Elena, se estrecharon 1 milímetro. Era una fisura infinitesimal en su máscara, pero para Elena, que ahora la veía con una claridad dolorosa y recién adquirida, fue como un relámpago. Elena, cariño, estás pálida, dijo Claudia, forzando su tono dulce, avanzando otro paso con los cafés. Estás congelada y temblando. Vámonos a casa. Esta niña probablemente solo quería dinero. Aquí, toma, esto te ayudará. Extendió una de las tazas de café. El vapor se elevaba, prometiendo un calor mundano, una normalidad que ya nunca existiría. Elena miró la taza. Luego miró a su hermana. Vio la mano que la sostenía, la misma mano que había sostenido el teléfono, la misma boca que había pronunciado las mentiras que mataron a su esposo. El contraste era insoportable. La calidez falsa del café, ofrecida por las manos frías de la traición, contra el frío verdadero del cementerio y la helada verdad que una niña sucia y hambrienta le había entregado. ¿Por qué lo hiciste, Claudia? Las palabras salieron de sus labios en un susurro helado, cargado de un dolor tan profundo que parecía rasgarle el alma al pronunciarlas. Claudia parpadeó. La sonrisa se desvaneció por completo. ¿Por qué hice qué, Elena? No sé de qué. Me llamaste, la interrumpió Elena, y su voz ganó fuerza, alimentada por una rabia que comenzaba a derretir el hielo de su shock. Esa noche, le dijiste que le era infiel. Le mentiste. El rostro de Claudia se vació de toda expresión. Durante una fracción de segundo, fue una máscara perfecta y pálida de incredulidad. Luego, con una velocidad pasmosa, se reconstruyó. Su ceño se frunció en una mueca de preocupación y confusión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Elena, por Dios, estás delirando. El dolor te está. Mira el estado en que estás. Hablando con niñas de la calle, diciendo barbaridades. Vámonos a casa. Su voz era aguda, teñida de una pizca de pánico real, que trataba de disfrazar de indignación. Avanzó para tomar del brazo a Elena, con ese gesto dominante y condescendiente que siempre había tenido, el de la hermana menor que cree saber más. Elena se apartó bruscamente. El movimiento fue tan violento que casi derriba la taza de café de la mano de Claudia. «No me toques», gritó, y su voz resonó entre las tumbas. Un grito desgarrador que ahuyentó a los últimos pájaros. Él me lo dijo. Marcos me lo dijo. Claudia se quedó petrificada, su brazo aún extendido en el aire. Su mirada saltó de Elena, histérica y temblorosa, a la niña asustada que se aferraba a su abrigo, y en sus ojos, por un instante que bastó, asomó algo más que confusión o preocupación. Asomó el miedo, un miedo rápido, furtivo, pero innegable. El miedo de quien ha sido descubierto. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Claudia, y su voz perdió por fin toda su dulzura artificial, volviéndose fría y cautelosa. Él, gritó Elena, señalando la tumba, luego a la niña. A través de ella, sabía lo del cristal. Claudia, sabía que estabas furioso, sabía que salió sin besarme, cosas que nadie más sabía. La máscara de Claudia se resquebrajó definitivamente. El color abandonó su rostro, ya no había fingimiento, solo el pálido horror de la evidencia imposible que tenía delante. Sus labios se abrieron y cerraron, pero no salió sonido alguno. Sus ojos, ahora wide abiertos y llenos de un terror genuino, se clavaron en Nadia, en esa pequeña y sucia mensajera, como si estuviera viendo un fantasma. Y el silencio que cayó entre las tres mujeres era más pesado que cualquier lápida, más frío que cualquier viento. Era el silencio de la verdad saliendo a la luz, brutal e irrevocable. Elena jadeaba. Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas, pero no eran solo lágrimas de dolor, eran de rabia, de traición, de una pérdida aún más profunda y venenosa que la muerte misma. Había perdido a su esposo, y ahora, en este instante, perdía a su hermana, perdía la historia de su vida pasada, que se revelaba como una farsa cruel. Claudia seguía inmóvil, paralizada por la revelación y por la imposibilidad de la misma. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía esa niña de la calle saberlo? Finalmente encontró la voz. Ya no había dulzura, ni preocupación fingida.
Solo quedaba el filo cortante de la desesperación. «Estás loca», susurró. Pero era una acusación débil, vacía. «Lo del accidente te ha vuelto loca. Estás inventando fantasías. Escuchando a lo que sea esta cosa». Señaló a Nadia con un dedo tembloroso. Y en su voz había tanto odio y miedo que la niña se encogió aún más detrás de Elena. Elena sintió cómo el último vestigio de duda se evaporaba. La reacción de Claudia no era la de una persona inocente, sorprendida por una acusación demencial. Era la de una culpable a la que han pillado, aferrándose a la única explicación que queda: negar la realidad del mensajero. «No fue un accidente, ¿verdad, de Claudia?», preguntó Elena. Y su voz era ahora sorprendentemente calmada. «Un lago helado sobre un volcán. Tú lo provocaste. Sabías lo que podía pasar». Claudia no respondió. Solo la respiración entrecortada, el sonido de su mundo de mentiras derrumbándose a su alrededor. Su mirada, fija en Nadia, era de un odio puro e inimaginable. Y entonces, desde detrás de Elena, surgió la voz de Nadia, pequeña pero clara, como una campanita en el silencio gélido. No hablaba con la voz de Marcos esta vez, hablaba con la suya propia, cargada de una tristeza infinita. «Él también dice que lo siente por ti», murmuró la niña, mirando directamente a Claudia. «Dice que tu envidia te va a comer viva, que ya lo ha empezado a hacer». Fue la estocada final. Claudia dio un respirón, como si le hubieran golpeado en el estómago. Retrocedió un paso, tambaleándose. Su rostro era una máscara de horror y negación. Ya no había nada que decir. La verdad, imposible, increíble, pero incontrovertible, estaba allí, en el aire, pronunciada por la boca sucia de una niña que no debería saber nada. El capítulo cerró con las tres figuras congeladas en ese triángulo de dolor y traición. Elena, de luto por su esposo y ahora por su hermana, temblando de rabia y de frío. Claudia, expuesta y aterrada, al borde del abismo de su propio odio. Y Nadia, la pequeña mensajera del más allá, el frágil y sucio hilo que había unido dos mundos para destrozar uno, y quizás, para empezar a reconstruir otro. Y la taza de café, abandonada en el suelo, vertiendo su contenido caliente y amargo sobre la fría tierra de la tumba de Marcos, como la última inútil ofrenda de una paz que nunca volvería.